Hoy tenemos la compañía del doctor Eric Quesada. El doctor Eric Quesada nos acompaña en este programa AMAUTA, que es un programa de la Vicerrectoría de Docencia y del Programa Institucional de Formación Humanística de la UTN. Y con el doctor Eric vamos a conversar. Primero quiero presentarlo. Él es psicólogo, además es doctor en educación. Es un estudioso de las masculinidades desde la perspectiva de género y es miembro activo, coordinador de la Red de Hombres por la Igualdad de Género. Eric, bienvenido a este programa. Podemos trabajar otros temas en el momento que gustes, pero por ahora tal vez para empezar, Eric, que nos contaras un poco de qué es la Red de Hombres en la cual participas y también de repente cómo podríamos integrarla desde la UTN y las sedes académicas de la UTN. Bienvenido. Giovanni, muchísimas gracias por la invitación a participar en este programa. Bueno, la Red de Hombres es un mecanismo de articulación interinstitucional. A nivel del Estado costarricense, estamos aproximadamente 15, representando a 15 instituciones estatales, y nuestro gran objetivo es coadyuvar con todos aquellos procesos y mecanismos institucionales que tengan como objetivo la promoción de la igualdad de género y también dentro de esa óptica de la igualdad, el respeto a los derechos humanos de todas las personas. Excelente, Eric. Mira, ahora con el tema de la pandemia y que la gente estuvo muy encerrada en la casa y ahora, aunque hay una apertura de carácter comercial y de actividades económicas, la situación de las familias es muy precaria por el desempleo. Entonces, aunque abran los cines, la gente no puede ir al cine. Aunque abran las playas, son algunos sectores de clase media los que irán a la playa una vez perdida. Es decir, la gente sigue estando en la casa. Y estar la gente en la casa significa que los hombres están más tiempo en la casa. Vos, que sos un estudioso de las masculinidades, nos podés corroborar. Hemos tenido datos en el pasado de que cuando más tiempo están los hombres en la casa, se incrementa la violencia de género, la violencia intrafamiliar en la casa. En el pasado se hicieron los estudios de cuando jugaba la selección de fútbol a partir de las llamadas pidiendo auxilio al 911 por parte de las mujeres. ¿Qué sabemos de eso? ¿Qué implicaciones habrá tenido para la violencia de género en los hogares el hecho de que la gente pase más tiempo en el hogar y los hombres pasen más tiempo en el hogar? Sí, Giovanni, definitivamente es un tema del que venimos conversando ya desde hace varios meses, prácticamente desde que da inicio la pandemia, y en efecto, los hombres no hemos sido socializados para habitar, digámoslo así, el espacio privado de lo doméstico. Hemos sido socializados, educados para el espacio público del trabajo, el barrio, la actividad, sea cual sea, externa al hogar. Y este confinamiento definitivamente, tenemos datos, ¿verdad?, de que se ha manifestado en no pocas ocasiones, desgraciadamente, en situaciones de violencia intrafamiliar, no solamente contra las parejas, ¿verdad? Recordemos que, bueno, a veces hay hijos, hijas, a veces se trata de otras personas, no necesariamente siempre contra las mujeres, pero sí hemos tenido reportes en ese sentido. Y pensamos que agrava la situación económica, es decir, si ya hay un estrés inherente a estar en la casa, digamos, por un asunto propiamente de socialización, eh, si los espacios de socialización masculina han estado cerrados o no se pueden, como ahora que decís vos, que hay una apertura, pero no se pueden visitar, y a esto sumamos el estrés que muchos hombres están enfrentando por causa de haber perdido tal vez parcial o totalmente su ingreso, o porque hay un ingreso, perdón, hay una pérdida en el ingreso familiar. Entonces, es un factor que se suma a la frustración y que, como sabemos, en el caso de los hombres hemos aprendido a canalizarla a través del enojo y de la violencia. No decimos que todos los hombres estén actuando exactamente de esta manera, pero sí sabemos que quienes lo hacen, ¿verdad? Quienes han aprendido a hacerlo así,
la situación, digamos, que agrava la situación en general, ¿verdad? Y ha disparado, pensamos y hemos visto la violencia en estos hombres. Y hay bueno, está ese factor de la socialización de género hacia los hombres, y con un mensaje muy peligroso en la sociedad nuestra, donde eh, paternidad responsable significa ser un buen proveedor. Es decir, si llevas buen dinero a la casa, sos un buen papá. Es decir, sos un proveedor exitoso, y las identidades masculinas en términos de paternidad están construidas mucho alrededor de esa paternidad como proveedor. Al perder los salarios o los ingresos, como miles y miles de hombres lo han perdido, también las mujeres, pero estamos hablando de este tipo de violencia, al perder sus ingresos, están perdiendo un elemento identitario de la masculinidad central. Y eso me imagino que genera tensiones, genera violencia, porque además, estando en la casa, a los hombres no se les socializa para el cuidado y los afectos. Es decir, ser buen papá es ser buen proveedor, pero no necesariamente ser buen papá es involucrarse en las tareas de los niños y las niñas o en las tareas del hogar. Entonces, todos esos elementos se amalgaman para una situación que podría ser bastante explosiva, como lo explicas, y que además debería dejarnos enseñanzas en términos del desaprender esos roles y aprender otras formas de vivir la paternidad, y la convivencia en los hogares. ¿Qué opinas vos de eso? Totalmente de acuerdo, Giovanni, y es algo que estamos aprovechando eh, dentro de lo que cabe de esta coyuntura, que es la de aprovechar y hablar con hombres sobre otras maneras de estar, de ser y estar en la casa y de desempeñar ese rol paterno, ¿verdad? Trasladarnos de la paternidad más como una cuestión biológica, como un rol vinculado a la proveeduría, a la protección, como decís vos, más hacia el paternaje, que significa un involucramiento pleno a nivel emotivo, con el rol, ¿verdad? Con las personas que nos rodean, con nuestros hijos e hijas. Este, Participamos hace poco de una campaña de Naciones Unidas e Instituto WEN precisamente para hablar con los hombres y comentarles que es posible ejercer la paternidad de una manera diferente, involucrándonos a través del cariño, la empatía, el cuidado, este, que es posible a pesar de esa programación social tan fuerte que nos indica que lo doméstico en cuanto se concibe como algo de mujeres, es algo vergonzoso, entre comillas, algo que nos puede inferiorizar, entre comillas, ¿verdad? Entonces, que podemos encontrar un gran disfrute, que es posible dejar atrás esa programación, desmontar esos estereotipos y descubrir que hay todo un mundo sensitivo, ¿verdad? Todo un mundo de sensibilidad y de emotividad en esta vivencia que nos puede dotar de muchísimo sentido de lo que significa estar en la casa, ¿verdad? Ese lugar a veces que nos puede resultar tan extraño y tan despojado de sentido, puede ser un lugar donde podemos realmente crecer como seres humanos, crecer emocionalmente, vincularnos con nuestros hijos e hijas, pero también, digamos, con nuestras parejas, si estamos emparejados, y con todas las personas que habitan, que son parte del grupo familiar. Entonces es una gran oportunidad porque efectivamente, por lo menos la experiencia mía en el trabajo con hombres dice que el mandato de la proveeduría es terriblemente fuerte, es muy, muy fuerte, nos puede generar cualquier cantidad de estrés. Lo vinculamos mucho con el tema muchas veces del endeudamiento, la frustración por no poder cumplir el rol puede incluso afectar seriamente nuestra sensación de valía. Entonces, si bien es cierto, hemos sido educados para ejercer o detentar cierto poder a través de este tipo de roles, la propuesta es
bueno, podemos también sentir esa sensación de poder, entendido como capacidad, a través de estos otros roles que podemos aprender a desarrollar y que no van a depender de un ingreso, no van a depender de, de, de qué tipo de casa tengo, qué tipo de carro manejo, ¿verdad? Es decir, que muchas veces este, son aquellos elementos que nos parecieran importar muchísimo, tal vez más de la cuenta, porque son precisamente demostrativos de qué tan exitoso soy como hombre y como proveedor. Entonces es una manera de concebir las cosas diferente, para que podamos no solamente ganar como personas, como seres humanos, sino que para que nuestro entorno también pueda ganar en esos términos, ¿verdad? De una vinculación desde el afecto, desde la igualdad y desde la horizontalidad. Y excelente, y has dicho repetidamente algo que me parece clave, que estas cosas son aprendidas. Y entonces no se vale decir que yo soy así, que nací así, que así moriré. No, no. Estas cosas son aprendidas y lo que se aprende se puede desaprender y se puede cambiar. Eric, hay un asunto que también es preocupante ante tanta gente que ha perdido el empleo. En este caso estamos hablando de género y masculinidad, y que tiene que ver con que los niños y las niñas tienen que comer todos los días. Es decir, los hijos e hijas no pueden dejar de comer porque hay desempleo. Este, y sabemos que también hay muchos hombres que siempre han sido muy responsables con el tema de la pensión alimentaria. Sin embargo, los apremios corporales por pensión alimentaria no han cesado. Entonces, pareciera como en que en términos de política pública falta que el Poder Judicial, instituciones como el IMAS y demás, asuman que estamos frente a una situación de crisis y que esos niños y niñas tienen que comer y el Estado debería garantizar que coman. Es decir, debería provisionar lo que este papá no puede por razones de su desempleo. No estamos hablando de apadrinar a los sinvergüenzas, esos lo eran antes de la pandemia y lo seguirán siendo después. Me refiero a esta situación. Entonces, ha habido como poca discusión, me parece, sobre el asunto de el apremio corporal, las pensiones alimentarias, las necesidades de los niños y las niñas. No sé si te gustaría referirte a eso. Sí, Giovanni, bueno, tenemos un Estado patriarcal y un ordenamiento jurídico igual, consistente con el tipo de sociedad en la que vivimos, ¿verdad? Y el Estado tiene una cuota importantísima de responsabilidad en estos temas, ¿verdad? Por ejemplo, hablamos, sí, del apremio corporal, digamos, en situaciones de crisis donde muchos realmente no pueden, ¿verdad? Importante esa diferenciación que haces entre los que no quieren, ¿verdad? Y los que verdaderamente no pueden. El tema de género, creo que tenemos que empezar a verlo como una cuestión integral. Entendemos, o desde la perspectiva de la red o la mía propia, entendemos perfectamente bien en qué consiste el patriarcado, entendemos el lugar de explotación, subordinación e inferiorización en el que han sido ubicadas, colocadas las mujeres históricamente, y sabemos que esa condición de opresión es indispensable para que el sistema se reproduzca. Pero a mí me da la impresión de que tarde o temprano tenemos que también empezar a integrar a los hombres en el tema de género. Y no es para competir con el tema mujeres, no es para competir con los recursos, por ejemplo, que actualmente cuentan algunas instituciones para atender temas de género. Es que es un asunto de, de prevención a largo plazo. Es decir, necesitamos políticas en términos de educación, de salud, pues prácticamente en todas las áreas del quehacer social, revisar la normativa existente, ¿verdad? Para que el enfoque de género no solo se siga transversalizando, sino que también incorpore, ¿verdad? A los varones. Yo no, en este momento, si me preguntaras, eh, ¿a qué le darías prioridad en un caso de violencia doméstica?
digamos, a una madre y a sus hijos e hijas violentados o a la persona o a un hombre agresor, bueno, pues obviamente yo pienso que los esfuerzos, si son escasos, como suelen ser en otros países, deben dedicarse, por ejemplo, las personas que son víctimas. Pero tenemos que pensar también en una labor de prevención, de educación, para que estos fenómenos se vayan erradicando con el pasar de los años. Y yo creo que aquí es donde, sin temor a equivocarme, puedo decir que los hombres también somos sujetos de género y los hombres somos sujetos de derechos humanos y que los niños desde pequeños son socializados a través de mecanismos muy violentos, eh, tanto en lo psicológico como muchas veces desde el punto de vista físico e inclusive sexual. Entonces, si queremos pensar en una sociedad más igualitaria a futuro, tenemos que empezar por tomar acciones valientes, decididas, que afecten positivamente a la vida de los niños y las niñas desde muy pequeñitos y pequeñitas. Entonces, creo que es una realidad sobre la que hay que actuar ya. Hay que hacer una revisión de estas condiciones que ponen en una situación de vulnerabilidad a muchos hombres. este, el sistema lo permite y el sistema de alguna manera u otra nos cobra a los hombres por ese machismo en el que vivimos y este es un ejemplo. Pero me parece también que tenemos que focalizar la atención en aquellos esfuerzos que se dirijan desde la infancia para niños y niñas, niñas y niños, ¿verdad? Porque es desde ese trabajo integrado que vamos a poder en el futuro, como decía, ver algunos cambios. Sé que hay situaciones particulares que hay que ver con ojo crítico, ¿verdad? A veces una acción afirmativa y positiva va a implicar eso, ¿verdad? Diferenciar y priorizar, pero creo que en términos de socialización y de educación tenemos que empezar a crear las condiciones y eso se hace construyendo igualdad con niños y niñas en ese diario convivir. Sí, definitivamente tenemos que hacer otro programa porque por la naturaleza de este programa tratamos que sean cortos, pero cada vez que te escucho surgen más y más y más preguntas, y podríamos pasar horas acá. Más bien te voy a comprometer públicamente a que volvamos a reunirnos y continuemos con estos temas que dan realmente para bastante y son muy, muy importantes. Más bien quisiera pedirte si quieres hacer algún cierre. Muchísimas gracias, Giovanni, nuevamente por la oportunidad. Si me volvés a invitar, yo encantado. En la red de hombres estamos creciendo y queremos seguir creciendo. Si nos escucha algún compañero, funcionario público, nos pueden encontrar. Estamos en Facebook precisamente así, Red de Hombres por la Igualdad de Género, del sector público, y los que quieran involucrarse con el tema, empaparse, saber qué hacemos, y ojalá integrarse al trabajo que estamos haciendo, serán muy bien recibidos. Eric, muchísimas gracias, de verdad que te estoy muy agradecido. Estos temas dan para mucho, pero más bien te felicito por la capacidad de síntesis de haber colocado un tema tan complejo de una forma sencilla, sucinta, accesible para todos y todas. De verdad, muchas gracias. Desde la UTN te agradecemos tus aportes y te deseamos que tengas feliz fin de semana. Hasta Igualmente, luego, muchas gracias Eric. a ustedes. Hasta luego. Gracias.